Entonces, por si acaso ya revisé el primer deber a todos. Lo han hecho bastante bien, la verdad. Eh, lo que sí vi que se equivocaron algunos más eran en eso de las validaciones, sobre todo con la clase de potencia, ¿no? La clase de potencia en los constructores. Pero bueno, supongo que eso fue error quizás porque fue su primer deber, recién estaban volviendo a programar después de un tiempo, así que no les va a volver a pasar, digo yo. Pero de ahí en general, respecto al uso del paradigma, a la mayoría los vi bien. Luego les enviaron sobre escribir. Déjenme ver por aquí. A ver, tengo tareas. Les enviaron a sobreescribir el método equals y el método toStrings. Ya, vamos a seguir trabajando con vector y potencia. La clase de paciente es una clase, creo que era la más fácil de las tres. Era tan fácil como vector porque era de recibía nombre, edad, peso, calculaba el IMC y hay por ahí unas validaciones extras, ¿no? Pero bueno, nada interesante. Vamos acá. El segundo deber que les enviaron era de que sobreescribamos el método equals y el método toStrings, ¿no? Vamos a hacerlo primero en la clase vector. Y yo le pregunto a alguien, ¿cuál es el objetivo de sobreescribir estos métodos equals y el método toString? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta a eso? ¿Por qué se le dice sobreescribir y no implementar? Claro, porque a mí me podrían decir, implementa el método toString o implementa el método equals, sino que me dicen sobreescribir. O sea, eso me hace pensar que quizá ya estaba escrito. Y es que, aunque nosotros no lo veamos, ustedes vieron los 4 paradigmas de la programación orientada a objetos, ¿no? Durante estos deberes y estos ejercicios han estado usando 2, la abstracción y el encapsulamiento, ¿no? La abstracción es la cualidad de enfocarnos nada más en lo esencial, en lo irrelevante, y dejar de lado todo lo innecesario, ¿no? Y el encapsulamiento es la capacidad de agrupar la data y la funcionalidad asociada a esa data en una clase. Y bueno, aquí, por ejemplo, en Java nosotros alcanzamos el encapsulamiento con los modificadores de acceso, pero el principio como tal es independiente del lenguaje. Lo mismo se podría aplicar para Python, para JavaScript, para C o para cualquier otro lenguaje de programación. Y hay otro tercero que ustedes vieron que es el de la herencia, y eso lo que hace es que entre varias clases puede haber una relación o una relación de jerarquía, ¿no? Una clase puede ser padre de otra y una clase puede ser hija de otra clase, ¿no? Y bueno, igual ustedes van a ver una unidad especial netamente dedicada a herencia y otra unidad netamente dedicada a polimorfismo. Porque así es, pues, durante el primer parcial se enfocan en estudiar los paradigmas. Y en el segundo parcial le meten cosas extras como archivos, excepciones y finalmente con JavaFX, ¿no? Que es esta interfaz gráfica. Pero lo más importante de PO, en mi opinión, es el primer parcial porque ahí es donde se aprende todo el paradigma de programación. Y por eso es el más difícil. El más difícil. El segundo ya es nada más usar cosas que están hechas. Sucede que todas las clases que nosotros creemos, aunque no veamos aquí una keyword que nos haga referencia a lo que les voy a decir, todas estas clases, al momento de crearlas, vienen a ser hijas automáticamente de una clase especial en Java, que es la clase Object, ¿ya? La clase Object es la clase padre de todas las clases que ya están creadas, por ejemplo, la clase ArrayList, la clase LinkedList, la clase Integer, la clase Wrapper, ¿no? Integer, Double, etc. Todas esas clases son hijas de Object
y las que yo creo acá también. Esta clase vector es una clase hija de object, aunque yo no lo vea. Entonces, la clase object, por ejemplo, ella sí tiene implementado el método toString. Vamos analizando primero el método toString. La clase object tiene implementado el método toString y como vector, aunque yo no lo vea, tengo que entenderlo conceptualmente de que eso pasa por detrás. Vector es una hija de object. ¿Qué es lo que va a hacer la hija? Va a heredar los métodos de la clase padre. En este caso, vector hereda el toString de object. Aunque aquí yo no lo vea, yo por aquí no veo ningún método toString. Vector, por supuesto que tiene un método toString heredado de object. La pregunta es, y bueno, ¿dónde lo uso? Por ejemplo, cuando ustedes en Python hacían algo así, por ejemplo, lista 1, 2, 3, 4, 5, y ustedes luego venían e imprimían, bien bonito, ¿no? Print de lista, y ustedes luego veían que en la consola se mostraba bien bonito los corchetes, ¿no? Y el 1, 2, 3, 4, 5. Pero realmente Python hace algo interno para que al imprimir esta lista se muestre esta salida. ¿Ya? No es tan, por decirlo lógico, que si yo aquí veo unos corchetes con unos números, acá se me imprimen unos corchetes con unos números. Hay una implementación detrás de eso. ¿Ya? Hay alguien que está encargado de hacer eso. ¿Ya? Y bueno, Python ya tiene muchas cosas implementadas y encapsuladas, ¿no? Sin embargo, Java, veamos cómo va a ser el toString de object, ¿no? Y eso se lo puede evidenciar fácilmente imprimiendo un objeto vector. Voy a crear primero un objeto vector que se llame, bueno, B, simplemente B, 3,4. Y luego lo voy a imprimir. Entonces, el método toString es un método especial porque se llama implícitamente cuando yo quiero imprimir un objeto. Sí, se llama implícitamente, porque por si acaso yo tranquilamente por acá lo puedo sacar así. String cadena y digo b punto string. Y miren que no me sale aquí ningún error de compilación. El compilador no se me queja para nada. Si yo vengo y pongo otro método que no está, por ejemplo ahí me debería salir algo, me debería salir un error o algo. Pues en este caso raramente no me sale, pero sí, ve, ahí ya me salió. Se demoró un poquito Netflix. Ahí está, si se dan cuenta que no puede encontrar este método, el método G, ¿verdad? En la clase vector. Pero si yo vengo y pongo el toString, no se me va a quejar el compilador, no se me queja. Aunque yo no lo tenga acá, y es por esto de de heredar los métodos, ¿no? Y bueno, yo aquí lo puedo llamar de frente. Sin embargo, el toString es más usado cuando yo quiero imprimir a un objeto. Entonces, cuando yo quiero imprimir un objeto, Java dice, a ver, si tú quieres imprimir un objeto como tal, yo no sé cómo imprimir el objeto vector, porque ese objeto está guardado en el heap. Y bueno, así aquí lo que yo quiero hacer es mostrar por consola, necesito una representación para poder mostrarlo, ¿no? Porque a la final, println lo que hace es mostrarme texto por consola. Entonces, para mostrar un objeto, Java lo que hace es llamar al toString de la clase vector. Java primero viene y verifica si aquí en la clase vector está el toString. Entonces, como aquí no está el toString, ok, Java se va al padre. ¿Cuál es el padre de vector? Object. Y en Object sí hay una implementación del toString, entonces Java usa ese toString. ¿Cómo nosotros lo vemos acá? Lo vemos de la siguiente forma. A ver, miren, entonces, cuando nosotros venimos e imprimimos el objeto, se ve algo raro. Se ve esto. ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe qué significa esto? Me dice model.vector arroba 49260907b. ¿Alguien sabe qué es eso? La dirección de memoria, ¿saben? ¿Qué cosa que es? Dirección de memoria. Perfecto, perfecto. La dirección de memoria. Claro, aquí lo que se me está imprimiendo es, miren, ve, y es que esa es la implementación del toString en Object. Imprime, bueno, me retorna
la referencia de memoria a un objeto. En este caso me dice que en el paquete model de la clase vector, y luego viene el arroba, y aquí la dirección de memoria me la da en hexadecimal. Porque esto de la memoria por dentro se lo maneja mejor de forma hexadecimal, ya que me permite reducir dígitos para representar un número. Si yo usara un sistema decimal, tendría que usar más dígitos que hexadecimal. Entonces, aquí se muestra la dirección de memoria en hexadecimal, por eso es que aquí ven una B. La B realmente representa el 11 en el sistema decimal. Ya, y bueno, esto nosotros no lo entendemos como tal, nosotros las personas, obviamente la computadora sí lo entiende, pero nosotros, ¿qué es lo que esperaríamos si queremos imprimir un vector? Las personas aquí, mortales, esperaríamos ver una representación como la que hemos visto en las materias de matemáticas o física, ¿no? Que el corchetito, que la X, que la Y, etc. Entonces nosotros no queremos eso. Es por ello que se dice, vamos a sobreescribir el método toString. Sobreescribir significa que ya está escrito, pero acá le damos una nueva escritura, una nueva implementación. Ya, no es necesario, pero si ustedes van a sobreescribir un método, como buena práctica, se le pone @override para indicar de que el método que voy a hacer ahorita, a dar la implementación, realmente no es que lo estoy creando desde cero, sino que lo estoy sobreescribiendo. Ya. A mí me gusta hacerlo. Si ustedes no lo quieren hacer, perfecto, no lo hagan. Pero si ya tienen un proyecto y otra persona lee su código y ve override abajo un método, esa persona va a entender de una de que ese método está siendo sobrescrito. Entonces, como nosotros vamos a querer sobreescribir el método toString, no podemos escribir la definición del método a la maldita sea, porque yo no estoy creando el método ya está creado. No es como acá que yo podía venir y si quiero retorno un vector, si no retorno una X, si no retorno una Y, no. Aquí tenemos que poner exactamente la misma definición como está en la clase object, que es la siguiente, public string, luego viene toString, no recibe nada, y lo que me retorna es una representación. Siempre vean que el toString a la final lo que me va a dar es una representación en string de mi objeto. Y aquí me dan el formato de toString, quiere que las barritas, aquí venga la X, Y, y aquí otra barrita. Entonces, ok. Viene esta barrita, luego viene la X, y es que no voy a poner X, Y. Bueno, al menos nadie me hizo este chiste, ¿no? Obviamente aquí es la X del vector. Puedo poner dis.x, como también X, eso ya lo hablamos, más ya, la coma, y luego viene la Y, más, y esta cosita. Y ya, y se retorna eso. Eso es todo para el toString, chicos. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, una vez que ya tengo sobrescrito el método toString, cuando aquí yo quiera imprimir al vector, implícitamente se llama el toString y ya primero verifica en la clase vector. Y como aquí ve una implementación, dice, ah, ya, chévere, esta es la que voy a usar ahorita. Si volvemos a correr esto, fíjense bien cómo sale. ¿Se dan cuenta? Sale 3, bueno, sale en doble, ¿no? Porque yo internamente lo estoy almacenando como doble. 3.0, 4.0. ¿Ya? Ese es el uso del toString, chicos. Ese es el uso. Y bueno, lo mismo para potencia, lo mismo para potencia. Vamos a poner por acá. Aquí no me falta una llave. Sí, ¿verdad? Ah, la tengo por acá. Ah, la tengo por acá. Ya. Vamos a poner override, me gusta poner override. Public string. Y aquí retorna el paréntesis, la X, esa cosita, la barrita esa, el sombrerito creo que le dicen, la Y esta otra cosa. Ahí está.
Ah, no, aquí no es X. Aquí como lo tengo en potencia, creo que base y exponente. Claro, aquí es la base, ¿no? Base, ajá, lo tengo como atributo base, acá como atributo exponente. Perfecto. Ya. Y eso sería respecto al toString. Ya, entonces, ahí acabamos de solucionar un problema. Cuando yo imprimo un vector, quiero tener una representación que sea entendible para un ser humano, sobreescribimos el toString. Pero ¿qué pasa si yo tengo otro vector B2 igual a mi vector, le pongo 3,4? Entonces, nosotros pensamos que estos vectores son iguales, y efectivamente son iguales, no es el mismo vector, 3,4 y 3,4. Pero ahora los quiero comparar por X o Y motivo, los quiero comparar. Entonces digo B igual a B2. De hecho en Python, ¿no? En Python, qué bonito era cuando poníamos print, hola igual a hola, y eso nos retornaba true, ¿no? Nos retornaba true. O incluso Python permite hacer un pocotón de cosas locas. Creo que hasta compara dos listas y como tienen el mismo elemento, el mismo contenido, me da eso true. Eso da true en Python. ¿No? Entonces, la gente piensa que universalmente para comparar dos cosas tenemos que usar el igual. Y lógicamente, porque uno dice, no, es que para mí es muy obvio que esto sea igual y por lo tanto el computador también va a entender que eso es muy obvio y van a ser iguales, ¿no? Pero ¿qué tal si acá en Java venimos y queremos hacer ese chiste? ¿Qué tal si venimos y queremos hacer ese chiste? B igual a B2. Alguien que de fundamentos esperaría un true ahí, pero sorpresa sale un false. ¿Alguien sabe por qué sale un false por eso? ¿Por qué? Un punto al que me conteste bien. Un punto en... Dirección de memoria, Compara dirección de dirección de memoria. memoria. Dirección Compara de dirección memoria, de dirección de memoria. memoria. Dirección de memoria, dirección de memoria. Dirección de memoria. ¿Quién lo dijo? Al que le escuché. Yo, Elías Guzmán, Elías Guzmán. Elías Jonathan Guzmán, profe. Elías Pivaque. Guzmán, creo que Elías, ¿no? Ya, bueno. Jonathan Ahí andan Pivaque fue. toditos, ¿no? Yo no me acuerdo siempre. Elías, ok. Voy a anotar por aquí. No me olvido. Confirme, Carabajo, que sí sirven esos puntos. Elías Guzmán, ya. Confirmo que sí sirven. Sí, cae saca 99 la otra vez y por el punto que decía. Entonces, ¿qué es lo que hace el igual? Lo que hace el igual es comparar direcciones de memoria y por eso nos sale falso. Realmente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a hacer una especie de modelo Esto es conceptual, una ¿no? clase, entonces, Nosotros tenemos dos, déjenme ponerlo aquí. Esto realmente en Python, la gente debería explicarlo en funciones, pero como ni los ayudantes saben, también esto de funciones, por parámetro, por paso de parámetros por valor y por referencia, algunos ni lo explican, y por lo tanto los perjudicados son los alumnos que pasan con este tipo de vacíos. Pero ya acá en PO, por ejemplo, es importante tener esto. Pensemos que en la memoria hay dos regiones, ¿no? Hay dos regiones. Una región que es el stack y otra región que le vamos a llamar el heap. Entonces, en el stack se van a guardar todas las variables con su tipo de dato. Si la variable es tipo de dato primitivo, se guarda también el primitivo. Si yo por acá tengo, por ejemplo, si yo por aquí tengo int x igual a 3, ¿cómo esta variable x se va a guardar en el stack? Se va a guardar así. Se guarda, esto nada más es una representación conceptual, ¿no? Se guarda la variable x con su tipo de dato y como es primitivo, se guarda también el valor. Pero cuando ya tengo tipos de datos compuestos como objetos, en el stack se guarda la variable con el tipo de dato, pero el objeto ya no se guarda en el stack, el objeto se va a guardar en el heap, ya en un espacio de memoria que le vamos a decir el heap, ¿ya? Entonces, este new es una palabra clave. Este new, la gente
lo omite porque quizás siempre lo usa, pero sin ese new, nosotros no podríamos hacer lo que hacemos, que es construir un objeto. El new lo que hace es que en el heap me construye un objeto. Obviamente usa el constructor, no, pero quien me designa ese objeto en el espacio de memoria heap es el new. Entonces, el new en el heap, aquí me está creando, en la línea 21, me está creando un objeto que tiene como atributo, tiene dos atributos, ¿no? Una X y aquí se guarda, ¿no? Bueno, creo que es double X. Una X con su valor, que en este caso es 3, y una Y con su valor, que en este caso es 4. Y aparte pasa otra cosa. Este objeto B, bueno, esta variable B, lo que hace es apuntar desde el stack hacia el heap a la dirección de memoria en donde está guardado este objeto. Que eso era, si lo imprimimos sin el toString, arroba 497, B. Lo que imprimimos antes, ¿se acuerdan? Perfecto. Acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creando una variable B2 que tiene como tipo de dato vector y que apunte a, aquí yo tengo nuevo otro new, entonces el new me crea otro objeto. Donde aquí está double X igual a 3 y acá double Y igual a 3. Entonces cuando digo B igual a B2, lo que Java se está preguntando es, tanto B como B2 apuntan a un mismo objeto, apuntan a la misma dirección de memoria. Y No, por eso sale falso, porque no, aquí lo podemos ver claramente, ¿no? B está apuntando a una dirección acá y B2 está apuntando a otra dirección allá abajo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si queremos comparar lógicamente esos objetos? Es decir, no por su dirección de memoria, sino más bien por el contenido. Lo que hace es que se sobrescribe el método equals en la clase vector. Incluso, miren que si yo vengo y pongo b.equals b2, miren, equals, al igual que tu string, está implementado en objects. Entonces, la clase vector también hereda ese método equals. Aquí también está el método equals. Miren que guardo y no me sale ningún error. Pero en la clase object, ¿cuál es la implementación del método equals? Comparar direcciones de memoria. Por eso aquí también me va a salir false. Miren, ¿ve? Porque el equals de object compara direcciones de memoria. O sea, es como que está haciendo B igual a B2. Pero nosotros no queremos ya comparar direcciones de memoria, sino comparar, por ejemplo, yo digo que lógicamente dos vectores son iguales, si solo si sus entradas son las mismas. Es decir, X igual a X y Y es igual a Y. De hecho, aquí lo que dice, ¿no? Dos vectores son iguales y tienen el mismo valor de X y Y. Entonces sobreescribimos el método equals. Yo le pongo override, no es necesario que ustedes le pongan. Y así mismo, aquí sí, mucha gente me fallaba en este método, en la sobreescritura de este método. ¿Por qué? Porque dice, a ver, public boolean equals, pero aquí el equals, como vieron aquí, el equals recibe un vector. Entonces la gente aquí le ponía vector B2. ¿Qué opinan de eso? Eso de ahí estaba mal. Y miren que incluso yo lo guardo y me sale un error con el override. Y miren lo que me dice. Ese método no está siendo sobrescrito, implementado de un método, de un supertipo, es decir, de object. Y dirán, ¿cómo si ahí yo veo public boolean equals? Es que equals no recibe un vector. Equals recibe otro object. Equals recibe otro object. Entonces, cuando ahí yo pongo, aquí me sale error porque no le he dado implementación todavía, por si acaso. Cuando yo le pongo object, ahí estoy sobreescribiendo el método equals. Y aquí es la B minúscula, por si acaso. La B minúscula. Estaba poniendo esta B mayúscula, que ya sabemos que no es lo mismo que la B minúscula, ¿no? Porque esto es un objeto boolean y esto aquí es el valor, el tipo de dato lógico, true o false, ¿no? Eso de las clases wrappers. Ya, perfecto. Y bueno, ese era el error que cometió la mayoría, mandarme ahí un vector B. Y ni siquiera no sé por qué le enviaron si le salía error, porque leía ellos en NetBeans, le debió haber salido error.
Pero bueno, eso enviaron. Y bueno, aquí en la implementación, hay una implementación general que incluso se usa con getClass, pero esa no la voy a dar ahorita porque recién estamos aprendiendo el método. Vamos a dar esta implementación corta. Primero, me voy a asegurar de que ese objeto que yo le mande al equals sea distinto de null. Claro, porque, o sea, ¿cómo voy a comparar un objeto con un null? Primero, que sea distinto de null. Y segundo, que ese objeto que me manden sea instancia de vector, porque claro, aquí me pueden mandar una potencia, pues. Yo por aquí puedo crear potencia, P es igual a new potencia, y que tenga, qué sé yo, 5 al cuadrado. Y aquí puedo mandar una potencia, claro. Yo puedo mandar una potencia. Y esto debería salir false. Así que me encargo de que no sea null y aparte que ese objeto O sea instancia ¿de qué clase? De la clase vector, ¿ya? Y usamos el operador instance of. Instance of lo que hace es verificar si ese objeto es instancia de vector o algún hijo de vector. Y ahorita no toquemos tanto el tema de hijos porque no han visto como tal herencia, ya la implementación y toda la cuestión, pero igual se los comento por si acaso, ¿no? Si O es distinto de null y aparte es instancia de vector, ahí ¿qué es lo que hago? Ahí ese object lo llevo a vector, pues, lo llevo a vector. Y eso es con un casting. Vector, ahí sí le ponemos V2 y como hago el casting se hace así, ¿no? Vector O. En Python ustedes lo hacían así, ¿no? Vector O. Así lo hacían en Python, ¿no? Int de 8, int de 7, por ejemplo. Pero acá no, acá el paréntesis se pone a lo que quiero convertir, la clase que quiero convertir, y a la derecha la variable misma. Ahí ya hago eso, y así mismo en herencia van a ver que eso se llama downcasting, porque estoy yendo desde object a una clase que está más abajo en el árbol de jerarquía, que es vector. Entonces estoy haciendo un casting para abajo, por eso se llama downcasting. Igual le digo estos términos para que ustedes luego lo hagan match con lo que les enseño, ¿no? Downcasting porque es un casting hacia abajo, de object bajo en el árbol hacia vector. Y ya, ahora sí que ya tengo el vector B2, ya lo puedo comparar con el vector B1, que se lo representa con el dis, ¿no? ¿Qué es lo que digo? Bueno, pues, que me retorne el resultado de la comparación entre dis.x igual a b2.x, es decir, dos vectores son iguales si la x del objeto que llama el método es igual a la x, ahora sí, del vector b2, y aparte, la y del objeto que llama el método es igual que la y del vector que le mando, el vector b2. Y dirán, profe, ¿pero aquí está usando igual? Y es que está bien, pues, porque en primitivos el igual sí compara contenido, solo en primitivos, y aquí yo tengo primitivos. Ojo que si comparara atributos compuestos, debería ser un equals, de nuevo, para ese atributo compuesto. Por ejemplo, si comparara strings, aquí abajo debería ser otro equals para string. Y bueno, la clase string ya tiene implementado su equals. Ya, y retorno el resultado de esa comparación, ¿no? Si eso es verdadero, es decir, ambos son verdaderos, eso me va a dar verdadero, y si uno es distinto, eso me da falso. Y bueno, pues, si no se cumplió que ni Profe, O es José, null profe, una o pregunta. que O no es instancia de vector, retorno directamente y el false. Y ya, dígame. O sea que si tuviésemos una especie de conjunto de vector, de tipo, un conjunto que tenga vectores por dentro, debería ser doble equals. Un conjunto que tenga vectores por dentro. O sea, algo así como para comparar los dos, para comparar su contenido y no su dirección de... Digamos, comparar dos conjuntos son iguales si los elementos dentro de ese conjunto son iguales, ¿sí? Ahí tendríamos que, por ejemplo, ir haciendo un for para ir cogiendo los vectores y comparándolos con un equals. Primero tú defines el equals para el conjunto y dentro del equals para el conjunto usas el equals de la clase vector, que ya el vector debería tener su equals. Ahí nada más lo usas. Ay, ay, Claro. Por ejemplo, si la clase vector tuviera otro atributo que sea nombre, me invento, nombre. A vector también le podemos dar un nombre. Me invento nomás. Y yo digo que dos vectores son iguales
si sus nombres son iguales. Entonces aquí, ¿qué retorno? Aquí no puedo retornar nombre igual a B2.nombre. Porque ¿en qué error sigo cayendo? En que como nombre es un string, voy a estar comparando direcciones de memoria en los strings. Y no, pues. Debo comparar, si voy a comparar string, debo compararlo por el contenido, ¿no? Entonces, la clase string ya tiene implementado su método equals. Yo nada más lo uso. Así que con toda seguridad y con toda confianza puedo decir nombre.equals de b2.nombre. Y ojo que este equals no es el equals de acá. Este equals es de los strings, la clase string que ya tiene implementado su equals y lo compara que dos strings son iguales y sus caracteres son iguales. Ella ya lo tiene, de hecho lo podemos ver, Por aquí debe estar. Equals. Ahí está, miren, ¿ven? La clase string ya tiene implementado su método equals. Ahí estoy en la clase string. Ella tiene implementación. Yo no me preocupo de esto, simplemente uso el método. Ya, este equals es de los strings, de los atributos strings. Y el equal de acá es de la clase vector. Ya. Pero bueno, estamos con X y con Y, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando yo vengo y digo B.equals, B2, ahí sí se comparan, pues. X con X y Y con Y. ¿Y qué me va a dar? Ahí sí me da verdadero. Ahí sí me da verdadero. ¿Sí ven? True. Porque ya no estoy comparando direcciones de memoria, sino que estoy usando un método, el método equals. Ya. Entonces, eso, chicos, eso. Preguntas. Acá en potencia, ¿qué dice? Boolean equals. Oh. Dice dos potencias son iguales si tienen la misma base, el mismo exponente. Bueno, lo mismo, ¿no? If o distinto de null o instance of. Sorry si a veces me muteo, pero estoy tosiendo bastante, por si acaso. O instance of de potencia, estoy en potencia, ¿no? Pasa eso, entonces perfecto. Lo llevo a potencia. P2 igual a potencia de O. Y luego si comparo, ¿no? Retor base igual a P2.base. Y exponente igual a P2.exponente. Perfecto. Y bueno, si no se cumplió una de las dos, retorno el false. Ya. Básicamente eso, chicos. Eso sería para vector y potencia. Y algunos sí se equivocaron en las implementaciones del equals. Más vi que la gente sufría en equals que en tu string. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en paciente, dos pacientes son iguales y tienen la misma identificación. Que es decir, comparar el atributo cédula, que es un string, ¿no? Ahí sí hubiéramos hecho return identificación punto equals paciente 2. Yo le hubiera llamado P2, P2 punto identificación. Pero ahí no hubiera sido igual, ahí me hubiera sido igual. Yes. Esa es la implementación. Nadie tiene preguntas, ¿no? Bueno. Si nadie tiene dudas, vamos a pasar al deber Pepa, que es el deber 2, que no se los he revisado todavía. Por eso estoy tomando esta nueva estrategia de antes de revisarles un deber, resolverlo. Ahora, solo lo voy a hacer cuando tenga tiempo, ¿no? Cuando no tenga tiempo F. Pero, a ver, tengo que... Si lo tengo por acá. No, creo que lo guardé acá.
que no es. Este acá que estaba bastante interesante, según lo descargué, porque decía algo de archivos. Y eso no. ¿Qué tal le fue en este deber, chicos, el deber 2? La verdad ni me acuerdo. ¿No se acuerda? ¿Usted lo hizo o no lo hizo? No me acuerdo, ya me siento honesto. Ah, ya, ya, ok. A ver, vamos a hacerlo a ver qué tal. Dice en la clase vector 2. Eso sí me comentaron, ¿no? Que aquí es en la misma clase vector, no en una nueva clase vector 2. Algo F es que a ustedes no le mandaron a implementar la clase matriz, que creo que el Eso semestre eran, pasado sí enviaron eso. esos eran vectores. No, esto es un vector, es aquí vector, agregarle más métodos. Pero la Mm, clase matriz sí es chévere. Hay en ese ejercicio donde la gente se da cuenta que realmente no sabe matriz. Porque matrices no es el np.array de NumPy, por si acaso. Eso era ciencia de datos. Yo tengo una pregunta sobre eso. Ajá. Casualmente te lo iba a hacer mañana en consulta. O sea, es que me dio curiosidad porque estaba haciendo mi tarea. ¿Cómo se trabaja con una matriz? Porque en Buena Python pregunta. era easy, pues. Claro, fundamentos es easy. Hay uno el- hasta me olvidé ya las funciones en NumPy. Que la El comparación suma, el booleana, max. que el ARG-sort, que el np.prom, que por aquí y por allá, bueno. Sí, acá es puro for, doble for, para recorrer filas y columnas. Es puro for, ajá. Y es chévere, es chévere. Voy a ver si en la ayudantía del miércoles voy a buscar ese ejercicio, esa implementación de la matriz para hacerlo el miércoles. A ver si tengo tiempo de buscar eso. Y si es que lo encuentro. Pero ajá, es puro for en matriz. En la verdadera matriz es puro for. Ya, a ver, vamos haciendo esto. ¿Qué dice? A ver, crear el comportamiento estático que se llame nextVector, que recibe un objeto escáner. El método procede a solicitar información por teclado del valor x, y del vector. Validar que estos valores sean positivos, mayor o igual que 0. En caso de que uno de los valores no sea positivo, solicitar nuevamente la información las veces que sea necesario. Usar un while o do while. Aquí es chévere en Java, porque en Python, para validar eso, primero lo pedíamos, luego usábamos un while y dentro del while volvíamos o sea, si es que entraba, lo volvía a pedir, ¿no? La misma línea, ¿sí o no? Primero pedía, luego el while y luego la misma línea. Pero acá no, acá ya podemos usar un do while, que al menos entra una vez. Y si en esa vez me ingresa algo chévere, bueno, pues no sigo más. Pero si me ingresa algo F, vuelvo a repetir y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir. Eso es lo bacán del do while. Ya, finalmente retorna una clase vector con esa X y Y que me enviaron por teclado. Vamos a hacerlo. Es un comportamiento estático, así que es public static next vector. Y esto dice que recibe un objeto tipo scanner. Creo que tengo que importar la clase scanner, ¿no? El método procede a solicitar información por teclado del valor X y Y. Ya, a ver, vamos a validar eso, ¿no? Entonces, lo podemos hacer directo. Primero, ¿qué opinan, chicos? ¿Declarar o asignar? Porque alguien me hizo esto, ojo. Alguien en un deber vi esto. No en este deber, sino el deber pasado. Se inicializa X y Y. ¿Qué opinan de eso? Ajá, una pregunta, pero creo que está fuera del tema. Es que, ¿recuerdas la anterior vida anterior del viernes? La ayudantía el viernes, ¿ya? Y nos damos el deber uno. ¿Cómo validamos las potencias? ¿Cómo hicimos la validación en la clase potencia?
Con un if nada más. Con un if. Y si no Con- entraba ese if, no creamos nada. No hacemos nada. Ah, ya. Ujú, Ah, ya. básicamente eso. Ujú, puro if nada más fue. Lo ideal sería votar en secciones, pero ustedes no han visto secciones todavía. Bueno, ¿alguien qué opina de esto? Se inicializa X y Y. ¿Esto es inicializar variables? Inicializar. ¿Qué se inicializa? ¿Eso cómo se llama? Entonces solo es declarar nomás. Perfecto, eso solo es declarar. Eso es solo declarar. Esos detalles que en fundamentos no eran necesarios, eran irrelevantes. Algunos hasta ni lo aprendían porque decían, no, si eso no sirve. Ya cuando uno va avanzando en el mundo de la programación, ya son relevantes porque uno ya se va encargando de pensar en qué es lo que pasa por dentro, no solo por fuera, sino por dentro. Y de obviamente hablar con un lenguaje correcto, ¿no? Vamos a estar ahí por la vida hablando como sea, sino que debemos usar el metalenguaje correcto. Entonces aquí realmente se declara X y Y. Ya, se declara. En Python se declara y se inicializa al mismo tiempo. Pero acá en Java se puede declarar y luego inicializar o también declarar e inicializar al mismo tiempo, ¿no? Cositas ahí. Bueno, declaro X y Y. Y aquí sí, a ver, primero con un do while voy a pedir, con un print nada más, voy a pedir ingrese X y luego a X le asigno sc. Next double. Ahí está, ¿no? Ahí le asigno eso que pido a través del escáner. Uso el escáner. Aquí esto se muestra por mensaje. Entonces yo vengo, digito la